Bueno, estamos en Riglo, vamos a hacer una ferratita y nada, vamos a ver cómo nos sale. Me han sangrado 3 euros por el parking, qué guay. Y nada, vamos al lío, a ver qué tal. Paisaje espectacular. Buscando la senda para el comienzo de la ferrata, que creo que ese será el paredón de los buitres, porque hay muchos buitres y hay un paredón. Entonces pues blanco y en botella. Y dicen que antes de llegar al paredón te desvías a la derecha por una senda, pero es que viene marcado todo, pero no viene marcado las vías ferratas, ¿sabes? Es una aventura encontrarlas. No viene indicado ni nada. Y antes me he metido por otra senda que se desviaba a la derecha, como decían las indicaciones, pero no era el camino. Entonces un poco coñazo. Vamos a ver si es este el camino. Camino de los Arcos, al Corral de Obispo. La única senda que veo que se desvía a la derecha, este en descenso. Vamos a mirar. Guapísimo el entorno, guapísimo. Cosas que uno se encuentra. Piedras pintadas, chon chon. Que exactamente viene indicado aquí. Mirador Cubillo Clavija, Ferrata Cubillo. Se lo han puesto, las indicaciones las han puesto seguramente nuevas, porque no vienen, en las reseñas no viene nada de que viene cartelito. Así que la habrán puesto nueva. Ahora sí. Caminitos que te llevan. Vistas espectaculares. Subidita cojonuda. Estoy aquí echando la gota gorda de sudor. Aquí escondido entre los matojos. El camino sigue para allá, pero bueno, menos mal que hemos visto el cartelito. Ferrata. Vamos al lío. Y aquí estamos en el inicio de la ferrata. Maravilloso. Vamos a ponernos una neta, una movida y para arriba. Ahora sí, comenzamos la ferrata. El primer tramito. Vamos a anclarnos de nuevo. Y lo que nos queda por aquí por arriba. Ay, mira. Una mano perfecta del tronco. Ahí está. Perfecto. Aquí juegas porque puedes cogerte de los escalones estos o de las clavijas. Si te coges de las clavijas es un poquito más de nivel, un nivel un poquito más complicado, que es lo que yo quiero hacer, cogerme de las clavijas. Los escalones están muy seguidos y las clavijas son un poquito más aéreas. Aquí no hay clavija. No sé si la cámara lo pillara, muy trileonado.
Maravilloso. Qué cosa más bonita de sitio. Bueno, esta es vertical, vertical. Por ahí para arriba. Vamos a ver. Guapísimo el sitio. Cernícalo como espectacular la vista. Qué guapo. Y esto será un observatorio de aves, seguramente. Estamos en un observatorio de aves. Yo no sé si se acabó la ferrata ya. Vamos a ver. Esperemos que no, porque si no es cortísimo. Vale, sigue. El mirador Buey se puede realizar un sendero aéreo o vía ferrata circular, descendiendo por el Mayo Don Justo y ascendiendo de nuevo hasta aquí por las clavijas de Cubilillo, que es por donde yo he ascendido. El camino es una auténtica pasada. ¿Dónde estará lo de la Peña Don Justo? Guapísimo esto, ¿eh? Bueno, vamos a bajar ya porque esto es espectacular, pero vamos a bajar ya porque se acerca muy mal tiempo. Bajadita hiper mega empinada. A ver. Entre malezas, con troncos que te hacen tropezar. Súper empinada la bajada, oye. Madre mía. A ver si llegamos ya a donde dice que están los cables. Ay, ahora cómo coño bajo yo esto. Intenta agarrarnos aquí a todo lo que se pueda uno agarrar. A todo lo que se pueda agarrar uno. Vamos, la aventura de las ferratas son las bajadas. No. Mira, aquí está un cacho de cuerda. Maravilloso. Dejamos el cacho de cuerda y seguimos la aventura para abajo. Llegamos a otra cuerda. Entonces ponen
la cuerdecita aquí para que no tengas problemas. Pero es lo que dicen, esto es como casi otra ferrata. Rápeles, Collado Peña Don Justo Rápeles. ¿Ahora para dónde? Ya me he liado. Vamos a ver. Es por aquí, coño. Collado Peña Don Justo, Rápeles para allá y Rápeles. Son los 4 rápeles, eso un poco más complicado. Seguimos por aquí. Esto está equipado con cables y todo. Aquí. Esto es la peña de Don Justo. Y toda la movida esta. Qué guapo, tío. Las vistas son espectaculares. La verdad es que no entiendo por qué ponen tantos cables aquí, pero bueno. O sea, aquí se puede ir bien, caminando. Si ya has llegado hasta aquí, puedes ir caminando perfectamente. Igual que aquí, si has llegado hasta aquí, puedes trepar perfectamente. La peña Don Justo. Qué guapo, tío. Qué guapo. A un puente de cadenas. Aquí, bueno, habrá que anclarse, digo yo. Voy a anclar con la vaga. Uf, qué de viento. Qué guay. Vamos a ver un descenso aquí. La peña Don Justo. Don Justo, Don Justo. Escalerita, pues. Está escarpadito. Escarpado, escarpado. Escarpito. Ahí estamos. Yep. Vamos ya al desvío de antes. Ya estamos en el camino normal. Y aquí ya llegando al pueblecito. Y ahí tenemos el puro. Ay.